hablaremos de un tema súper interesante y que ha sido uno de los grandes avances de la biología, de la medicina, eh, me refiero al aspecto o todo lo que tiene que ver con la eh, replicación del ADN y transcripción y traducción genética. Eh, entonces, en esta clase veremos todos estos temas que están acá y vamos a hablar sobre la importancia del ADN y la estructura que tiene y la estructura genética, que ya la habíamos visto en clases anteriores, sus similitudes y diferencias con respecto al ARN, las diferentes enzimas que intervienen que están asociadas al ADN. Eh, bueno, voy a tener que parar un momento. Vamos a parar. Stop. Hola a todos, en esta ocasión hablaremos sobre algo sumamente importante en en lo que es biología, medicina, ingeniería y muchas otras áreas del conocimiento científico, y es básicamente el tema de la replicación del ADN y la traducción, o más bien la transcripción y posterior traducción genética. En esta imagen podemos ver lo que ustedes ya sabrán, que es la doble hélice que constituye el ADN, ¿no? La estructura molecular del ADN, como pueden ver, es bastante compleja, y en sesiones anteriores habíamos hablado de el descubrimiento de esta molécula. Bueno, lo vamos a retomar un poco, vamos a empezar por ahí y posteriormente vamos a seguir con la parte de traducción y transcripción. Bueno. Entonces, entre los principales objetivos de esta sesión, vamos a discutir la importancia del ADN, describir en más detalle la estructura de este ácido nucleico tan importante, compararlo con el ARN, que es el otro ácido nucleico de gran importancia eh, en en biología, eh, de- describir las enzimas involucradas en la replicación del ADN y también en la transcripción. eh, por ejemplo, la ADN polimerasa, las helicasas, las ligasas, las primasas, la ADN, la ARN polimerasa. En breve vamos a hablar de eso. Vamos a describir los procesos de replicación y determinar algunas características del proceso. También se van a analizar cómo las enzimas encargadas de corregir errores durante la replicación del ADN y la transcripción, cómo los corrigen los errores. Vamos a comparar los procesos de transcripción y replicación del ADN y conocer los diferentes tipos de ARN que existen y sus funciones. Y vamos a explicar los tres tipos diferentes de modificaciones después de que ocurre la transcripción para que el ARN mensajero que va a salir del núcleo no se degrade en el exterior, ¿no? Cuando llega a los ribosomas. Y se describirán los procesos de iniciación, elongación y terminación durante la síntesis de proteínas. Bueno.
Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre este tema que ya lo habíamos introducido en una clase anterior, que es cómo se descubrió, cómo se descifró la estructura del ADN. Eh, Habíamos mencionado en la sesión anterior que quizás la persona que descubrió de primero la estructura del ADN quizás fue Rosalind Franklin, eh, ya, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, y para eso se usó la técnica de difracción de rayos X, que básicamente funciona de esta forma: se cristaliza la molécula de interés, en este caso el ADN, y se bombardea con rayos X. Esos rayos X, al chocar con con la molécula de ADN, en este caso, van a dispersarse en diferentes patrones y se va a formar un patrón único, como un reflejo, digamos. A eso se le llama difracción o dispersión de los rayos X, y al final lo que vamos a obtener es un patrón como este que vemos acá. Esta es la famosa foto número 51 que fue tomada por Rosalind Franklin, y que es una imagen histórica porque a partir de aquí ya se facilitó muchísimo discernir o determinar cuál era la estructura real del el ADN. Esta técnica se usa para determinar la composición de muchos tipos de moléculas y cómo están organizadas estructuralmente. Entonces, no es nuevo con respecto a eso, pero sí es nuevo en el caso del ADN, porque no se había utilizado esa técnica antes con éxito para describir la estructura del ADN. Había varios equipos grandes en los años 1940 hasta 1950 intentando describir la estructura del ADN por las implicaciones o las utilidades prácticas obvias que eso tendría, ¿no? Entonces era por decirlo así, como una competencia científica. Había muchos fondos para grupos de investigación en todo el mundo para llegar, digamos, a determinar con fiabilidad cómo estaba compuesta esa molécula eh, que hasta ahora, hasta esa fecha, hasta 1952 aproximadamente, era desconocida su estructura, y entonces por eso había tanta competencia. Entonces, gracias a esa imagen que logró hacer Rosalind Franklin, fue que Watson y Crick y otro colega de ellos lograron descifrar cuál era, cuál era la estructura química. Estos señores acá son bioquímicos, eran bioquímicos que trabajaban con Rosalind Franklin también, y ellos determinaron que estos patrones que se ven aquí, estas manchitas, por decirlo así, que se ven en la foto 51, eran bases nitrogenadas que se repetían, eran fragmentos que se repetían a lo largo de una cadena que era una doble banda o doble hélice, como le dicen también, y cada uno de estos patrones que se ve aquí, cada una de estas manchitas, resultó ser un aminoácido distinto que ya luego Watson y Crick determinaron que era timina y adenina y guanina y citosina, ¿no? Entonces cada una de esas manchitas representaba una de esas bases nitrogenadas que se repetían continuamente eh, o se repetían muchísimas veces, ¿no? Dependiendo del tamaño del ADN que se esté observando. Entonces, así fue como se logró determinar que los peldaños en esta escalera que vemos aquí, o en esta X, cada una de estas manchitas, eran ácidos, bueno, lo que ahora llamamos bases nitrogenadas, ¿no? Compuestas por fosfato y un azúcar, que en este caso, en el caso del ADN, es
el azúcar se llama dextroribosa, aquí lo ponen como sugar solo, y estos peldaños estaban unidos por puentes de hidrógeno, que son uniones muy fuertes, ¿no? Entre las moléculas, que así se mantienen unidos los peldaños. Y también los fosfatos, hay fosfatos que se adicionan a un extremo 3X o digo 3X, 3' o 5', ya casi entramos en más detalle. Entonces, gracias a esos descubrimientos, que, bueno, esa imagen que vemos aquí se hizo en 1952, 10 años después, Watson Crick y, Watson Crick y Wilkins, que era otro colega de ellos, también bioquímico, en conjunto se les dio el premio Nobel por eso, por ese gran descubrimiento. Entonces ellos publicaron los resultados y ya los resultados se publicaron después de 1953 y en 1962 se les concedió el premio Nobel por el gran aporte que habían realizado a la ciencia. Eh, Solo que ahí ni siquiera se mencionó el papel que tuvo Rosalind Franklin, ¿no? Rosalind Franklin quedó totalmente relegada, no se le reconoció, ni siquiera le agradecieron. Pero bueno, esas son cosas injustas que hay en la ciencia, hay muchas de ese tipo. Pero bueno, esa fue la historia atrás, digamos, del descubrimiento de la estructura del ADN. Entrando más en detalle en esa estructura, ya habíamos mencionado también que eh, cada uno de esos peldaños del ADN va a estar constituido por una purina más una pirimidina. Entonces, normalmente en el ADN, las adeninas, que recuerden son purinas, van o se acoplan con pirimidinas. Entonces, la adenina siempre va acoplada a la timina y la guanina va acoplada a la citosina. Entonces, vean que siempre es así, ¿no? Una guanina, una purina con una pirimidina. eh, y siempre adenina con timina y guanina con citosina o citosina con guanina. Lo que se invierte, digamos, es que en algunos casos de este lado está en el peldaño izquierdo o en la banda izquierda puede estar timina y en el otro lado va a estar adenina. O puede que la adenina esté en la banda derecha y la timina estaría en la izquierda, ¿no? Siempre va a unirse con el complementario. Entonces, es muy fácil saber si aquí tenemos citosina, aquí adenina, citosina de nuevo, timina, etcétera. Sabemos cuál es la base complementaria que falta, ¿no? Porque siempre la guanina va con la citosina y la timina con la adenina, ¿no? Entonces, existen esos cuatro tipos de bases nitrogenadas y en el caso del ARN, recuerden que no existe la timina, sino que la timina se reemplaza por otra pirimidina que se llama uracilo, ¿no? Es una de las diferencias moleculares que existen. Eh, Cada cadena de ADN se acopla con la otra cadena que tiene bases complementarias. Entonces, a eso se le llama apareamiento de bases complementarias. La, la secuencia de nucleótidos en una hélice va a determinar, por ejemplo, en esta, la secuencia de nucleótidos que existe aquí va a determinar la secuencia de nucleótidos que van a existir en la otra hélice, que sería esta, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van en pares, ¿no? Siempre timina con adenina y guanina con citosina, o al revés, ¿no? Citosina con guanina y adenina con timina. Eh, Siempre la lectura o la replicación siempre va a ocurrir del extremo 5' a 3', porque en el 3' es donde se va a pegar el nuevo fosfato, o sea,
la molécula va a ir creciendo en esa dirección de 5' a 3'. En breve lo veremos. Vean que cada banda, cada una de estas bandas que está aquí, eh, va en direcciones opuestas. O sea, siempre la replicación va a ser de 5' a 3', pero vean que el 5' está arriba y aquí, en esta otra que está aquí, está abajo. O sea, cuando se repliquen, se van a replicar en forma antiparalela, que se llama. Eh, entonces, el número, otra cosa interesante, el número posible de secuencias que podemos hacer, de secuencias genéticas o de combinaciones de estas bases es prácticamente ilimitado, ¿no? Entonces, a pesar de que son solo 4 bases nitrogenadas, podemos hacer un montón de combinaciones distintas, innumerables combinaciones, y por eso es posible encontrar muchos miles, digamos, de muchos miles de genes en cada organismo y muchos, pero muchos miles de proteínas distintas que son traducidas a partir de esos genes. Algunas diferencias entre ADN y ARN, algunas ya las hemos mencionado. Por ejemplo, el hecho de que en el ARN no existe la timina, sino que es reemplazada la timina por el uracilo. Otra gran diferencia son los azúcares, ¿no? Entonces, en el ARN tenemos que el azúcar es la ribosa, la parte del azúcar es la ribosa. En cambio, el tipo de azúcar que existe en el ADN es la dexorribosa, por eso se llama ácido dexorribonucleico, ¿no? Eh, y luego algo clarísimo, ¿no? O muy evidente es que el ADN es doble banda, vamos a tener dos bandas que se enrollan así como que fueran un sacacorchos, por decirlo así. En cambio, en el ADN es una única banda. Normalmente es la réplica de una de las bandas de ADN. En breve lo veremos en la parte de transcripción. Entonces, eso es clarísimo también. Aquí tenemos dos bandas, en el ARN solo una. La molécula de ARN es mucho más inestable o fácil de degradar que una molécula de ADN por el simple hecho de que la molécula de ARN eh, es más vulnerable, digamos, a ciertas sustancias, a la degradación, por no estar duplicada, digamos, por no tener esa protección que le daría el hecho de tener dos bandas. Eh, ya dijimos de las bases, ¿no? Entonces son básicamente, el ARN tiene las tres de las 4 bases nitrogenadas que están en el ADN, también están en el ARN, con excepción de la timina, que ya lo mencioné, en el caso del ARN, la timina se va a reemplazar por el uracilo. Eh, ok. Otras diferencias que las vemos aquí en este resumen, bueno, ya las dijimos, ¿no? El tipo de cadena, cadena simple, cadena doble, el tipo de azúcar es otra diferencia, los tipos de bases nitrogenadas, también es importante la ubicación, ¿no? Entonces, el ADN normalmente está dentro del núcleo de la célula y también recuerde que la mitocondria tiene su propio ADN también, independiente del ADN nuclear. Y el ARN, al inicio, digamos, cuando está en transcripción, lo vamos a encontrar dentro del núcleo y también afuera del núcleo, específicamente ligado a los ribosomas, ¿no? Cuando va a ocurrir la traducción. Eh, y bueno, funciones, en el ADN vamos a tener la información genética. Recuerden que es ese algoritmo
biológico o ese algoritmo de la vida que llamo yo, donde está toda la información de las características que tiene cada especie. Entonces, si quisiéramos hacer, inventar una especie o recrear un ser humano, si tenemos el genoma, si sabemos cuáles genes están presentes en cada uno de los 43, digo, de los 46 cromosomas que tenemos, y sabemos qué proteínas sintetiza cada uno de esos genes. Entonces, es posible, conociendo la secuencia genética, eh, crear, digamos, incluso cromosomas artificiales para elaborar o recrear organismos similares al ser humano o a cualquier otro animal que ustedes, en el cual ustedes estén interesados, o planta, ¿no? Entonces, eso ya se está aplicando y se va a seguir aplicando en el futuro con las técnicas estas, digamos, que en conservación se llama técnicas de resurrección, ¿no? Donde especies extintas es posible traerlas a la vida, entre comillas, gracias a que sabemos su secuencia genética, sabemos dónde se encuentra cada uno de los genes, cuál es la secuencia exacta de ese algoritmo de la vida que llamamos ADN, y por tanto podemos organizar las bases nitrogenadas en esa misma secuencia y obtener organismos muy similares. Entonces, en el ADN está contenida esa información genética que se hereda de nuestros progenitores, y nosotros lo heredaremos a nuestros hijos si tuviéramos hijos. Y el ARN, la función es interpretar la información genética que está en el ADN y convertirla en proteínas. Y las proteínas son sumamente importantes, como vamos a ver en breve, porque afectan un montón de procesos, incluso la parte estructural, el funcionamiento, el metabolismo, el crecimiento de los diferentes organismos, depende en gran medida de la existencia de una gran cantidad de proteínas que, si están ausentes, se pueden traducir en mutaciones o incluso nos pueden llevar a la muerte. Proteínas, digamos, que no se estén sintetizando, o que esos genes estén funcionando mal, entonces pueden traducirse en enfermedades muy graves incluso. Bueno. Hay varios tipos de ARN que ya lo vamos a ver en más detalle en breve, pero se los adelanto. Voy a mencionar solo 4 ARNs, pero son muchos más, pero los más importantes, digamos, las estrellas de esta sesión van a ser el ARN mensajero, que es el que se va a producir durante la traducción, o más bien durante la transcripción del ADN en el núcleo. Entonces vamos a obtener un ARN mensajero que después va a salir del núcleo por los poros nucleares y se va a unir a los ribosomas. También otra de nuestras estrellas es el ARN de transferencia, que tiene una forma, como lo vemos aquí, como de tulipán, ¿no? De 3 hojas, el ARN de transferencia que diga. Y siempre vean que tiene tres bases nitrogenadas aquí, que llamamos anticodón, que se va a unir con las bases nitrogenadas correspondientes del ARN que está aquí, del ARN mensajero, que se llama codón. Entonces aquí tenemos el codón en el ARN mensajero, y en el ARN de transferencia que está en el citoplasma vamos a tener el anticodón. Y luego vamos a tener también el ARN ribosomal, es otro tipo de ARN muy abundante en las células, que es el encargado de formar los ribosomas. Los ribosomas en gran parte están formados por ARN ribosomal. Y hay un cuarto tipo de ARN que es un ARN no codificantes, que llamamos, que se simboliza así, ARN-NC, que participa y regula la expresión genética. Entonces, nos vamos a concentrar en esos tres que mencioné de primero.
Bueno, ¿qué es la replicación del ADN? Básicamente es el proceso por el cual se copia o se replica eh, la molécula de ADN. Entonces, a partir de una molécula de ADN, vamos a duplicarla, o sea, vamos a producir dos moléculas de ADN. Por tanto, como lo podemos ver aquí, eh, al final de este proceso de replicación vamos a obtener dos moléculas de ADN de doble banda, como vemos aquí. Cada una de estas nuevas bandas o las bandas hijas conserva una de las bandas originales. Véanlo aquí, son las azules. Entonces, por eso se llama que es un mecanismo de replicación semiconservativo porque cada una de las moléculas de ADN hijas va a conservar una, una banda parental, digamos, que es esta azul. Entonces, la banda nueva es sencillamente la banda con los aminoácidos o las bases nitrogenadas correspondientes a esa banda original, digamos, maternal o paternal. Entonces, vean que la verdad solo se origina una banda nueva eh, y se conserva una de las bandas originales. Entonces, es como que abramos la molécula de ADN original en dos y a cada una de las bandas viejas le adicionamos una banda nueva, que es esta que está en verde claro acá. Por tanto, esto ayuda a explicar, digamos, el asunto de la perpetuación de las mutaciones. Si hubiera una mutación en las bandas originales, esa mutación se va a perpetuar porque estamos replicando exactamente la misma secuencia que teníamos aquí. Entonces, difícilmente, o más bien esas mutaciones se van a seguir heredando debido a que el proceso de replicación de ADN es semiconservativo. Entonces siempre vamos a conservar el molde original. Si el molde original ya tenía una mutación, esa mutación se va a seguir replicando. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la replicación paso por paso? Bueno, ya lo vamos a abordar. Primero, quería mencionarles que para el asunto de la replicación del ADN existían tres teorías o tres hipótesis principales. Eh, una, que era una replicación semiconservativa, como ya les mencioné, que es esta que está aquí, donde vamos a tener la banda progenitora o parental, que así se llama. Vamos a tener una primera generación que va a ser así, que es básicamente la replicación que vimos antes. Se conserva una banda en cada una de las moléculas hijas, una banda original. Y en la segunda generación obtendríamos algo así, ¿no? Por la misma combinación. Entonces, eh, esa era la hipótesis número uno que se manejaba y era la más probable y así fue, y efectivamente esa era la que ocurre, digamos. Después había otra posibilidad que fuera una replicación conservativa en el sentido de que se iba a producir se iba a conservar la plantilla original de ADN con las dos bandas y se iba a producir una totalmente nueva. Pero eso no se comprobó, eso no ocurre, entonces esa se descarta, ¿no? Y una tercera hipótesis que indicaba que era una replicación dispersa o dispersiva en donde se iban a combinar partes del ADN original con partes de ADN que es sintetizado de nuevo o nuevo, entonces iba a ser como una mezcla ahí de partes nuevas con partes viejas o de ADN nuevo con ADN viejo y esa tampoco ocurre. Entonces eso era solo para que vieran un poco de la historia antes de que se conociera cómo funcionaba la replicación del ADN. Las hipótesis que se manejaban eran esas tres. Ahora sabemos que lo que ocurre es esto que está aquí. La hipótesis uno es la verdadera en este caso.
Bueno, enzimas o proteínas implicadas en la replicación del ADN que son de gran importancia. Bueno, eh, una de las más importantes es la helicasa, que lo que hace la helicasa es abrir, es una proteína que abre la doble hélice, abre todos estos peldaños y vamos a ver esto, ¿no? Entonces, conforme la helicasa se mete aquí, ella va abriendo los escalones y ahí le da chance a las enzimas asociadas con la replicación para que hagan su trabajo. Entonces, ella va rompiendo, digamos, los enlaces de hidrógeno, básicamente. Todos estos enlaces que está aquí, ella va abriendo y los rompe y posteriormente, se van a unir de nuevo cuando ocurra la replicación. eh, ¿Cómo se mantiene la doble banda? Entonces, o la banda simple, más bien una vez que la helicasa abre o rompe los enlaces de hidrógeno, la, para evitar que se vuelvan a unir esos escalones, existe esta proteína, la single straight binding o a ver, single strain binding protein, que básicamente lo que hace es mantener separadas las cadenas simples, que son estas que están acá, para que no se vuelvan a unir mientras ocurre la transcripción. Otra enzima importante, muy importante, es la ADN polimerasa, que es la que va adicionando, una vez que se abren estas escalones o las dos bandas, va adicionando los aminoácidos que corresponden. Si lo que había aquí era adenina, entonces le va a adicionar timina, ¿no? Y si lo que estaba aquí era guanina, va a adicionar la citosina, ¿no? Y así sucesivamente. Y también va a corregir errores que ocurran durante la replicación. También tenemos la ADN primasa, que es muy importante porque para que arranque, digamos, la replicación o que se comiencen a pegar esas bases nitrogenadas complementarias, es necesario que tener un punto de partida o algo que se llama cebador o primer en inglés. Entonces, lo que hace la primasa es ir pegando esos pequeños pedacitos de ADN que van de 5' a 3' para que la ADN polimerasa sepa dónde empezar a pegar las bases nitrogenadas complementarias. Eh, y la ADN ligasa, que actúa ya como en la última parte del proceso, lo que hace es enlazar fragmentos de Okazaki entre los extremos 3' de fragmentos nuevos y los extremos 5' de los fragmentos de Okazaki adyacentes. En breve vamos a ver ese proceso. Entonces, ¿cómo ocurre la replicación del ADN? Entonces, aquí en este esquema que viene ahí en el libro de Mother 2024, vemos que la helicasa va aquí adelante abriendo la cadena de ADN, la doble cadena, y vean que se forma lo que se llama una horquilla de replicación. Ahí ya está abierto la doble hélice de ADN. Y vean que para mantenerla separada se le pegan las proteínas SSB o Strand Binding Protein, SSB por sus siglas en inglés, y entonces esa proteína va a mantener separadas esas dos bandas para que el resto de enzimas hagan su trabajo. En la cadena líder, que es esta que está aquí, que es la que se va a copiar primero, eh, la ADN polimerasa va a funcionar eh, pegando, digamos, las bases nitrogenadas complementarias de forma consecutiva hasta llegar al final de ese gen. Entonces, ocurre de forma continua, digamos, en la cadena líder.
que va de 5' a 3'. Pero recuerden que como la otra banda es antiparalela, entonces ahí no va a ocurrir de la misma forma, sino que se van a formar los fragmentos de Okazaki. Entonces, la primasa va, que es esta enzima que está aquí, va a pegar los primers o va a crear los primers o este, la secuencia de iniciación para que se pegue la ADN polimerasa y forme pequeños fragmentos de ADN. Ya no va a ir pegando las bases nitrogenadas complementarias de forma consecutiva hasta llegar al final, sino que son pedacitos, de pedacito en pedacito, ahí va pegando bases nitrogenadas para ir replicando esta molécula hija de ADN, ¿no? Ya más adelante, conforme se va elongando el fragmento de Okazaki, va a intervenir otra enzima que se llama la ADN ligasa para ir juntando un fragmento de Okazaki con el otro, para irlos fusionando, por decirlo así. Básicamente lo que hace es unir el extremo 3' de un fragmento de Okazaki nuevo con, con el extremo 5' del fragmento adyacente, como ya lo mencionamos, y al final vamos a obtener dos moléculas de ADN a partir de una inicial. Y la forma que van a tener es semiconservativa, como vimos acá. Vamos a obtener al final esto que vemos aquí en la primera generación eh, dos moléculas de ADN que ambas conservan una de las bandas parentales, ¿no? Intacta. Y la segunda banda, que es esta azul oscuro, va a ser la nueva, digamos, que se sintetizó y que es complementaria a la parental, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo funciona la licasa? Vamos a verlos en más detalle. Entonces, primero que todo, se va a pegar la ADN polimerasa a un punto de origen. El punto de origen son secciones en el ADN donde se va a pegar la ADN polimerasa. Está, digamos, hay como una señalización molecular y la ADN polimerasa sabe que tiene que pegarse ahí para empezar la replicación. Inmediatamente va a aparecer la ADN helicasa, eh, que lo que va a ir haciendo es abrir, como ya dijimos, desenredar la doble hélice para que la ADN polimerasa vaya poniendo los nucleótidos complementarios y vean que siempre comienza eh, la ADN polimerasa en el cebador que estaba aquí, el cebador o el primer, y va hacia adelante. eh, eh, Al frente, o más bien un poquito atrás de la helicasa va a ir abriendo y la ADN polimerasa va a ir poniendo los nucleótidos complementarios, eh, primeramente en la cadena líder y posteriormente en la cadena rezagada. Eh, entonces, estas dos proteínas que están aquí, recuerden que son las proteínas SSB que se encargan de mantener abierto o de evitar que se vuelvan a formar los puentes de hidrógeno y que no se cierre la molécula de ADN hasta que se termine la replicación. Eh, ya al final vamos a obtener estas dos moléculas, como ya lo mencionamos anteriormente. Vean que se conserva siempre eh, una de las bandas de ADN parentales, ¿no? Entonces, el resultado final son esas dos bandas de doble hélice y si ya había errores o mutaciones en las bandas originales, pues se van a conservar también esas mutaciones. Entonces, esa es la función de la helicasa, ir abriendo y atrás va la ADN polimerasa poniendo los nucleótidos complementarios para obtener al final dos moléculas de ADN. Recuerden, es importante, recuerden que
La replicación es distinta el tipo de replicación es distinta en la plantilla líder eh, y en la rezagada. Entonces, en la rezagada la replicación es a partir de fragmentos de Okazaki y en la plantilla líder es, es consecutiva, digamos, la replicación. La ADN polimerasa va poniendo todos los nucleótidos complementarios de una sola vez. Bueno. Entonces, ¿cómo actúa la ADN polimerasa? Vamos a verlo rápidamente en este esquemita. Entonces, vean que la ADN polimerasa siempre va agregando los nucleótidos en dirección de 5' para 3', porque lo que queremos es pegar este carbono que está aquí a este grupo OH. Hidroxilo que está en este extremo de la guanina, digamos. Entonces, vean que ese es el resultado final. La polimerasa agarra este nucleótido, que sería la timina, lo va a pegar a la adenina y vean que lo que se pega es este carbono se va a pegar al extremo 3' de acá y al final vamos a tener que se pierden dos carbonos, ocurre una, digo, dos carbonos, dos fosfatos, ocurre una desfosforilación y la timina ya queda debidamente pegada a la cadena de ADN que se está replicando y posteriormente el nuevo ácido nucleico que se va a acarrear, que en este caso aquí lo que está faltando, ¿qué sería? Una guanina, ¿no? Entonces se va a acarrear una guanina en el siguiente paso y se va a pegar acá al extremo 3', que sería este grupo que está aquí donde está el OH, ahí se va a ocurrir otra vez la descarboxilación y aquí se va a pegar el fosfato de la guanina y ahí la cadena va a seguir creciendo siempre de 5' a 3'. ¿Ok? Bueno, entonces podemos dividir o pensar en el proceso de replicación de ADN como un proceso de tres pasos principales, eh, que serían primeramente, la apertura, digamos, por la helicasa de la molécula de ADN. Y bueno, recuerden que ahí van a estar las proteínas SSB, manteniendo abierta esa proteína. Entonces se va a replicar primero la cadena líder de forma consecutiva. eh, eh, Siempre dentro del tenedor de replicación o la horquilla de replicación, que es ese espacio abierto que va haciendo la ADN helicasa cada vez que se mueve. Y por otro lado, vamos a tener que se va a ir replicando más lentamente la cadena rezagada, que es la segunda cadena parental, que es antiparalela, ¿no? Y se va a replicar a través de la formación de fragmentos de Okazaki, como dice acá. Entonces, en el segundo paso, la cadena retrasada se sintetiza en fragmentos cortos de Okazaki. eh, y siempre eso va a comenzar, la replicación, con la síntesis por la N-primasa va a producir estos cebadores o primers o iniciadores de replicación y ahí se va a ir pegando la ADN polimerasa para ir formando fragmentos, muchos fragmentos de Okazaki, fragmentos pequeñitos de ADN con bases complementarias. Entonces, así es como se va replicando la cadena retrasada. Y en un tercer paso, este, después de que se elongan los fragmentos de Okazaki, la ADN ligasa va a ir fusionando, digamos, las divisiones entre cada uno de los fragmentos de Okazaki para formar la cadena complementaria de la cadena rezagada y obtener así, al final, dos moléculas de ADN
en lo que llamamos una replicación semiconservativa, donde va a haber la cadena nueva es azul y la otra es esta celeste, que es la parental, como ya lo dijimos. Eh, y algo importante es que en eucariotas existen múltiples orígenes de replicación, o sea, múltiples puntos donde se va a unir la ADN polimerasa. Entonces, eso va a variar con las diferentes especies, digamos. Pero por ahora lo que queríamos ilustrar aquí es que la ADN polimerasa se une a uno de esos puntos o orígenes de replicación, que son secuencias específicas de ADN que señalan dónde se debe pegar la ADN polimerasa para comenzar a realizar la replicación. Entonces, estudiense esos tres pasos, por favor, para que tengan más claro el proceso. Ahorita vamos a ver en 3D un videíto muy interesante. Como sabemos, el ADN es una doble hélice de, de, de aminoácidos o complementarios, donde la adenina va acoplada con la timina y la guanina con la citosina. Eso ya lo hemos visto eh, en varias de las sesiones. Entonces, la replicación siempre va a ser de 5' a 3'. Entonces vean que la banda líder va de 5' a 3', mientras que la otra banda va de 5' a 3', pero son antiparalelas. Eh, Inicialmente la helicasa, que es esta enzima que ven aquí, va a ir abriendo esa doble banda, se forma una horquilla de replicación eh, en donde abre espacio para que otras enzimas hagan su trabajo, comenzando con la ADN primasa, que lo que va a hacer es colocar el primer o la secuencia de iniciación para que la ADN polimerasa sepa dónde unirse. eh, entonces ella llega aquí, la ADN polimerasa, y va a completar va a pegar los aminoácidos complementarios o los bases nitrogenadas complementarias en esta dirección, siempre de 5' a 3'. Entonces ella va pegando las bases complementarias en esa forma hasta llegar al final de esa molécula de ADN. Y por otro lado, en la cadena retrasada, que es la de abajo, eh, la replicación no va a ocurrir en forma seguida, como ocurre en la plantilla líder, sino que se van a formar fragmentos de Okazaki, como lo dijimos anteriormente. Entonces, inicialmente, al igual que ocurría con la otra molécula, se forma un primer a través de la acción de la primasa, ADN primasa, y luego llega la ADN polimerasa y va a completar va a terminar de poner los aminoácidos o las bases nitrogenadas complementarias que faltaban y así va a ir rellenando tuquitos, digamos, pedacitos de fragmentos de Okazaki. Entonces llega la primasa, pone el primer y ahí se pega la ADN polimerasa y va a continuar pegando los ADNs o las bases nitrogenadas faltantes, ¿no? Eh, entonces, una vez que se completan, se terminan de pegar los fragmentos de Okazaki, viene una exonucleasa y elimina todos los primers que había y la ADN polimerasa cierra esos huecos. Entonces, ya al puro final del proceso, la ADN ligasa va a sellar cualquier o va a unir todos los fragmentos que quedaron Entonces vamos a y ver un así vamos a video de cómo obtener dos funciona moléculas de ADN en la vida real, que por son decirlo así, semiconservativas con una de las cadenas parentales y una nueva, ¿no? Correcciones de errores en el ADN, cómo se hacen esas correcciones. Entonces,
Para eso existe la ADN polimerasa. eh, esto Entonces, la corrección de errores del ADN ocurre o acontece a partir de la acción de la ADN polimerasa. Cada vez que aparece una base nitrogenada equivocada, por ejemplo, este, si donde va citosina se puso timina, entonces lo que va a hacer la ADN polimerasa es detectar ese error y reemplazar esa timina por la base correspondiente ahí, o reemplaza la guanina por una adenina como ocurrió acá. Entonces, la polimerasa determina o detecta cuáles bases nitrogenadas están mal colocadas. Esos errores ocurren porque son muchos miles de bases nitrogenadas las que se tienen que acomodar y a veces no se emparejan apropiadamente, ocurren ciertos errores y eso puede resultar en una mutación eh, que podría ser deleteria o podría ser perjudicial para la salud de los individuos o incluso podría ser letal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener esos mecanismos para corregir errores. Normalmente la actividad de la ADN polimerasa es de 3' a 5'. Ese tipo de acción se llama de exonucleasa. Entonces lo que hace la exonucleasa detecta esos errores, corta las bases nitrogenadas equivocadas y pone las bases nitrogenadas correctas. Esa es la actividad o función exonucleasa de la ADN polimerasa. Eh, en caso de que los errores no sean corregidos, todavía hay otros mecanismos para intentar reparar esas posibles mutaciones eh, que incluyen la excisión de las secciones que están equivocadas. Eh, entonces, la enzima nucleasa detecta esos errores, si no han sido detectados por la polimerasa, corta las secciones eh, que están equivocadas y ese hueco que queda ahí va a ser rellenado gracias a la acción conjunta de la ADN polimerasa y la ADN ligasa que crean este nuevo fragmento que está aquí, algo similar a lo que ocurriría, digamos, con la formación de un fragmento Okazaki. Entonces, de 5' a 3' se van poniendo las bases nitrogenadas correctas eso lo hace la ADN polimerasa y la ligasa va a soldar, digamos, los extremos de el 3' con el 5' del segmento adyacente y así se podría eventualmente reparar esos bases nitrogenadas equivocadas